¿Qué voz debe escuchar la iglesia? Porque hay muchas voces, pero Hebreos nos hace claridad. Vamos a leer una vez más para esto Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hubo una empresa en los años 60 que necesitó personal, una empresa de periodismo. Llegó mucha gente para el trabajo. El dueño vio que eso estaba atestado de gente y que estaban ocupados haciendo entrevistas, y a él se le ocurrió una idea. De pronto, en medio de la multitud, ya como al mediodía, todo el mundo con hambre, cansado, acalorado, estresado, en medio de toda la gente, un joven pasa corriendo, salta a la recepción, empuja la puerta de la gerencia, entra y al momento se escucha por el altavoz: gracias por haber asistido a la convocatoria, ya tenemos al nuevo empleado. Y toda la gente se fue disgustada. ¿Qué pasó? Lo que ocurre es que la empresa necesitaba un telegrafista. Y el dueño de la empresa lo que hizo fue poner en el altavoz el telégrafo, pulsar varias veces. Si entiendes este mensaje, corre a mi oficina que el trabajo es tuyo. Y el muchacho que lo entendió, y el resto no lo entendió. La iglesia debe saber sintonizar la voz de Dios, porque si no sabe oír la voz de Dios, se va a quedar atrás. ¿Qué voz debemos escuchar en este tiempo? Dice primero: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Primero aquí vemos que hay unas voces del pasado y aparece habiendo, que es un gerundio, y el gerundio gramaticalmente siempre expresa algo que está antes. En el pasado Dios hablaba continuamente, se comunicaba hablando, habiendo hablado. ¿Con qué frecuencia hablaba? Dice muchas veces. ¿A quiénes le hablaba? A los padres. ¿Cómo lo hacía? ¿A través de quién? Por medio de los profetas. Dios en el pasado habló. Y para dejarlo más claro dice en otro tiempo. Y en otro tiempo significa en antaño, en otra época, en el pasado. Dios habló muchas veces en el pasado a los padres por los profetas. Lo primero que debe estar claro es que Dios habló, y en otro tiempo de una manera. Eso significa que ahora habla de otra manera, que hay otra voz para el presente. Por eso dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Cuál es la voz del presente para la iglesia? ¿La voz de quién? Del Hijo. ¿Cómo Dios reveló que esto iba a ser así? Hubo una reunión muy importante en un monte alto, y esto lo narran los 3 evangelios sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. Es el relato conocido como la transfiguración. Mateo 17, versículo 1 en adelante. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y mientras él, ¿quién? Pedro,
Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y usted subraya en su Biblia: a él oíd. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Quiénes estaban en el monte? Estaba Jesús, Pedro, Jacobo y Juan. ¿Quiénes aparecen después? Moisés y Elías. Moisés representa la ley y Elías los profetas. Y Jesús representa lo nuevo de Dios. Representa el nuevo sacerdocio, el nuevo pacto, la nueva ley, la gracia de Dios. ¿Qué podemos concluir de este encuentro? Dios en ese instante está terminando con un ciclo. Está terminando con el ciclo que vemos en Hebreos 1:1. Termina con el tiempo en que habló a través de la ley, en el que habló a través de los profetas, y ahora está abriendo un nuevo tiempo, y en el que solo habla a través de su Hijo. Eso es lo molesto para el mundo, que todo esté en el Hijo, porque todo está ahora en Él. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cuando dice en estos postreros días, postrero significa lo último de una serie, de una sucesión, lo final. Esto quiere decir que en Cristo Jesús se dio inicio a los últimos días, a los últimos tiempos. Por eso hay gente que dice: ay, ahora sí estamos en los últimos días. Estamos en los últimos días desde que Jesús resucitó. Y en estos postreros días, dice Hebreos, Dios nos habla por medio de Jesucristo. Hay una sola voz que usted debe oír, que usted debe saber oír, la voz de Jesucristo. Usted debe discernir, aun cuando alguien le hable de Dios. ¿Qué es lo que popularmente la gente dice? No, yo dejo que me hablen porque a mí me enseñaron que yo debo oír todo el que me hable de Dios. No, usted tiene que saber es discernir ahora todo el que hable la voz de Jesús, de Jesucristo. Porque es la voz del Hijo la que ahora debemos oír. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Aprender a discernir en todo lo que oye la voz del Hijo. Reconocer la voz de Jesucristo. Porque si no, alguien que te hable de Dios te puede estar hablando la ley. Usted debe saber discernir quién me está hablando. Porque a usted le puede hablar un legalista, un religioso, y lo puede azotar con la Biblia. Y usted termina: no soy digno, soy una porquería. Todo lo que el Padre habla y hace, solamente lo hace ahora a través de su Hijo. Efesios 1:9. En la última parte dice: el cual se había propuesto en sí mismo, versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo. ¿En quién está todo lo que usted necesita? En Cristo. No está en usted, en sus fuerzas. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo lo que está en el cielo, en los cielos y en la tierra, el Padre lo reunió en Cristo. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten,
y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y el verso 20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Todo fue remitido al Hijo. Todo está reunido en el Hijo. Y Él es la voz que debemos oír. ¿Cómo oímos la voz del Hijo? Jesús nos enseñó, Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La voz del Hijo, ¿en quién está? En el Espíritu Santo. Cuando habla de Consolador, la traducción más apropiada es abogado, porque Él es el que tiene la tarea de hacer que la herencia se haga realidad en su vida. Cuando un heredero necesita echar mano de su herencia, ¿a quién busca para que lo ayude a tomarla? A un abogado, porque el abogado es el que sabe las leyes y sabe cómo ir y reclamar lo que es suyo. Hay muchos herederos que no saben cómo reclamar. A veces algunos dicen, no, por ahí me dejaron una tierrita, pero eso hay que hacer un poco de vueltas, eso que se pierda, eso no. Y tenemos al Espíritu de Dios, que es nuestro abogado, que es la voz del Hijo, para recordarnos. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Qué hablará el Espíritu Santo? Todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y el Señor Jesús durante toda su vida y ministerio nos dejó ejemplo de lo que es tener comunión con Dios y comunión con el Espíritu Santo, saber escuchar la voz de Dios y obedecerlo. Por eso en muchos pasajes dice que el Señor se apartaba a un lugar desierto. Desierto no es a un desierto, sino a un lugar solitario, y allí a solas hablaba con Dios, con el Padre. ¿A través de quién hablaba con el Padre? A través del Espíritu Santo, que había venido a morar en él el día que se bautizó. Y cuando él hablaba con el Padre por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo hablaba lo que oía del Padre y se lo comunicaba a Jesús. Y Jesús obedecía, y cuando salía, por eso Jesús mismo dijo, porque yo no hablo por mi propia cuenta, sino hablo lo que oí del Padre, y yo hago lo que el Padre hace. ¿Cuál es la tarea de la iglesia ahora? Saber discernir la voz del Hijo, y aprende a desechar las voces que no son el Hijo, porque el Hijo nunca te va a hablar condenación. En Hebreos 4:1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. El reposo, ¿ya lo alcanzamos o no lo alcanzamos? Ya lo alcanzamos. Pero cuando no oímos, parece que no lo hemos alcanzado. Pero ya lo alcanzamos. Usted en Cristo ya alcanzó muchas cosas, porque usted es hebreo, usted pasó. ¿Qué dice 1 Juan 3:14? Que usted pasó de la muerte a la vida. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, verso 14. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Usted no va a pasar, usted pasó. Pasamos de la esclavitud
a la libertad de hijo de Dios. Gálatas 4:7. Así que ya no eres, aunque a veces por actitudes y hábitos parezca, ya no eres esclavo, sino que eres en Cristo Jesús. Antes eras un pecador, ahora eres hijo. Por eso cuando alguien se para y diga, porque hermanos, usted sabe que todos somos pecadores y todos, amén, aleluya. No, somos hijos. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hebreos 1 dice que el Señor constituyó a Jesucristo como heredero de todo. Y en Cristo nosotros somos coherederos. Él comparte su herencia con nosotros. ¿Por qué somos hijos? Usted sabe, porque todo el que viene a Él le da el derecho de ser hijos de Dios. No somos pecadores, somos hijos. En Génesis 1 dice que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. ¿Usted cree que toda la humanidad está hecha a la imagen y semejanza de Dios? ¿Sí o no? Dios hizo a Adán a su imagen y a su semejanza, pero él pecó. Y cuando él pecó, de ahí en adelante el ser humano fue hecho a la imagen y semejanza de Adán, porque Adán perdió la imagen y la semejanza de Dios. Imagen es ser como Dios es. Semejanza es hacer lo que Dios hace. Ya Adán, de ahí en adelante la humanidad no se parece a Dios ni hace lo que Dios hace. Primera de Corintios 15, 45 y 49. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. Como Adán es, nosotros fuimos así procreados. Por eso dice que por un solo hombre que pecó, pasó la muerte a toda la humanidad. Nos traspasó a todos. Y todos ahí fuimos engendrados ya en pecado. David dijo: en pecado me concibió mi madre. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Por eso usted en Cristo es una nueva creación. Porque si usted, cuando vino a Cristo, era imagen y semejanza de Dios, ¿Dios qué tenía que hacer? Nada, ya usted estaba listo. Sin embargo, no. Somos imagen y semejanza de Adán, pero ahora en Cristo volvemos a ser la imagen de lo celestial. Y el 49, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Cuál es nuestra tarea? Ahora manifestar la imagen de Dios. ¿Manifestar qué? La imagen. En Cristo ya no estás en condenación. En Cristo estás salvo. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna ¿qué? Ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y Romanos 8:29 nos explica más lo que estamos viendo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, mire, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora en Cristo nosotros somos hechos conformes a su imagen. Usted ahora tiene la imagen ¿de quién? De Cristo. Usted ya no tiene la imagen de Adán. Por eso la palabra
nos ordena que sea el nuevo hombre el que nosotros dejemos gobernar nuestra vida. Que pasemos al otro lado, como hebreos que somos, pasemos al lado de ser lo que ahora somos, hijos, una nueva naturaleza, una nueva creación. Colosenses 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia. Subraye en su Biblia esto: dejad vosotros. Verso 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del nuevo hombre, del viejo hombre con sus hechos. Y el verso 10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen de lo que lo creó. ¿En quién lo creó? En Cristo. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces fíjense que el verso 5, ¿cómo comienza el verso 5? Haced morir. Mire, a veces nosotros pedimos oración: Señor, cámbiame. ¿Cuántos piden? Yo pido oración para que el Señor me cambie, porque es que este genio que tengo. Yo pido oración para dejar tal cosa. Esto es tarea de nosotros. Debemos hacer morir. Y nosotros debemos dejar. El Señor le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, y ve al lugar que yo te mostraré. Él le dijo: salga. Él: Señor, sácame de aquí. ¿Sí oró así Abraham? Señor, sácame de Ur. No. El Señor dijo: sal. Ahora en Cristo el Señor nos dijo: deja, haga morir. ¿Por qué? Porque usted tiene una nueva naturaleza. Usted es hijo de Dios. Usted tiene el Espíritu de Dios. Y usted tiene el poder y la autoridad para sacar todo aquello que no sea santo y puro. Eso no lo va a sacar el pastor, ni lo va a sacar Dios. Eso lo va a sacar usted con autoridad. Porque usted fue constituido hijo de Dios. El creyente no está llamado a permanecer en oración que el Señor lo cambie, no, está llamado a tomar autoridad, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Yo mismo doblegar todo aquello que quiera esclavizarme a los vicios, al pecado, a la rebeldía hacia Dios. Eso no lo hace Dios. Dice: haced morir, dejad atrás. ¿Por qué? Porque ahora eres hijo. Así sea como en Hebreos 4:1 dice: aunque parezca, pero en Él ya lo alcanzamos. En Cristo ya todo fue solucionado. Usted está en Cristo, usted ya es hijo de Dios, sus pecados fueron lavados, usted tiene vida eterna, usted tiene salvación, usted es bendito, usted es heredero, ya en Él todo fue solucionado. Ahora, ¿quién lo tiene que hacer realidad? Cada uno de nosotros. Él no lo va a hacer por nosotros, Él ya lo hizo. Ahora nosotros debemos creerlo y pasar del lado de la mendicidad, de que me tengan, ay, oren por mí, pasar de ese lado de como que Dios no me oye, Dios no me escucha, usted sí. Pasar porque Cristo ya nos pasó, y cuando pasamos al otro lado, tomamos lo que ya es nuestro. En el otro lado, usted tenía la promesa: Dios te va a sanar, Dios te va a sanar. En este lado dice: por tu llaga ya fuiste curado. En el otro lado decía: haz esto para que el Señor te bendiga. Pero en este lado, el Señor dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Ya eres bendito. Aunque sea como Hebreos 4:1, aunque parezca que no. ¿Qué es lo que nos lleva entonces a alcanzar todo lo que ya tenemos en Cristo? Que oigamos la voz del Hijo.
¿Cómo oímos la voz del Hijo? A través del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, ¿qué hace? Nos recuerda todo lo que ya Jesús hizo y todo lo que ya Jesús habló. Cuando tú comiences a tener comunión con el Espíritu de Dios, Él te va a recordar todo lo que ya es tuyo. Y Él te va a enseñar a orar correctamente. No como un mendigo, no como alguien abandonado, alguien desposeído, no como un pecador. Él te va a enseñar a orar como un hijo, como un heredero, como alguien que vive bajo bendición, como una nueva criatura. Y cuando tú comiences a oír esa voz, tú vas a caminar diferente.